Lo primero que vamos a ver es una parte que hemos llamado protocolo. Esto es, pues, qué dice el reglamento de la EDM y qué decimos nosotros en España acerca de uso de la EDM y cómo comprobamos los puntos. O sea, es un tema, por así decirlo, un poco la teoría. Vamos a empezar protocolo. Vamos a primero hablar de normativa. Luego, fundamentos de un equipo de M, que eso lo vamos a pasar muy rápido. Protocolo de actuación en las competiciones. Y formulario de informe de juez de mediciones electrónicas. Esta parte, el formulario, es importante, muy importante. No se nos puede olvidar hacerlo nunca. Me lo has cortado. Ah, normativa. Oficiales. Juez jefe de mediciones científicas. Un juez de mediciones científicas y uno más adjuntos EDM, VDM. Esto es lo que dice el reglamento que tiene que haber. VDM es videomedición. No sé si alguno lo habéis visto. Ahora se suele hacer la longitud por videomedición. Ya no es con la estación, ahora es se utilizan las imágenes para medir. Lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con el equipo previamente. Reunión con el equipo técnico. Esto pensamos que, o sea, no penséis que es que vosotros llegáis y en vuestra casa pues tenéis la estación, la montáis vosotros y sabéis usarla vosotros. Pero podéis ir a sitios que sea una estación distinta, entonces no sabéis exactamente, o sea, todas las estaciones tienen el mismo, más o menos los mismos principios, pero hay estaciones que hay que familiarizarse con ellas. Por ejemplo, por poner un caso, las nuevas estaciones que vienen, los frenos ya no son dos círculos. Ahora es como una palanca y frena. Hay más marcas de estaciones. Esta es una Leica, que también nos valdría. Existe una que, por ejemplo, cuando vienen los de Omega, traen la Stopcom, que es una estación que no necesita ordenador para funcionar con ella. Ellos traen el programa metido dentro de la estación. Entonces, si alguna vez nos nombran como juez de EDM, y ya insisto, no es en nuestra casa, es ya fuera de nuestra casa, es una competición que, pues, la que monta las estaciones la Federación, monta las estaciones Omega. Entonces, lo primero, tendríamos que familiarizarnos con el funcionamiento del equipo. Antes de la prueba, supervisar la colocación del equipo. La colocación del equipo, esto ya os sonará a algunos, es muy importante. Pues en la alta competición, o no tan alta, hay bancos de atletas, hay sombrillas, los conos de señalizadores, todo eso nos puede estorbar. Entonces hay que ver cuál es el mejor sitio para colocar la estación. Realizar una serie de mediciones con el EDM conjuntamente con el juez y juez árbitro y comprobar con una cinta de acero calibrada y verificada. Estos son los puntos de comprobación. Tenemos que hacer antes del inicio de la prueba 3 puntos de comprobación. Los mediremos con cinta métrica antes de la prueba, los mediremos con la estación y después de la prueba los mediremos otra vez, pero solo ya con la estación. Y hay que elegir bien los sitios donde vamos a poner los puntos de calibración. Cumplimentar el formulario. Como hemos dicho, es muy importante. Adjuntar al finalizar a los resultados. El formulario es un documento oficial de competición y tiene que ir con los resultados de la competición. Es imprescindible. Durante la competición, supervisar el funcionamiento del equipo. Supervisar. Habrá sitios en los que vayamos de juez de EDM y no nos dejen utilizar el equipo. O sea, no nos dejen medir a nosotros, pero nosotros tenemos que ver que se está utilizando correctamente. Insisto, en nuestras casas cada uno monta su equipo y utiliza su equipo, pero no estamos hablando de tu casa. Deberían realizarse una serie de mediciones de comprobación después de y si las circunstancias lo justifican durante la prueba, habitualmente sin referencia a la cinta de acero. Esto, si alguno suena, antes, después de cada ronda, hacíamos una medición de comprobación, un solo punto. De los 3 que habíamos elegido al principio, solo uno. Ahora eso ya no se hace, pero en el momento que tengamos alguna duda
de que el equipo no funciona correctamente, podemos hacerlo. O sea, no es obligatorio hacerlo, pero si lo hacemos no pasa nada. Si tenemos dudas de que el equipo no funciona, lo hacemos y ya está. No hay ningún problema por hacerlo. Luego, esta parte ya no es puro reglamento, es acuerdos de unificación de jueces árbitros. Periódicamente, los jueces árbitros se reúnen y acuerdan una serie de puntos. Y esto es lo que se ha acordado y lo que está en vigente de esos acuerdos ahora mismo. Asegurar su funcionamiento lo más cerca posible del tiempo de inicio de la prueba. Claro, si la prueba es a las 11, no, ir a las 8 de la mañana a montar y tenerlo montado está muy bien, se puede hacer, pero yo recomiendo, antes de empezar a utilizar la prueba a las 11, pues medir otra vez los 2 puntos, los 3 puntos, 3 puntos, o sea, comprobar que funciona lo antes posible, lo más cerca posible al inicio de la prueba. Si se produce un fallo puntual, se vuelve a calibrar y si la calibración es correcta, se sigue adelante con la prueba. Pueden pasarnos 1000 cosas, que pase alguien y nos toque la estación, si pierde la calibración la estación, lo que se hace es, se vuelve a colocar y se vuelve a calibrar sin problema. O sea, lo que nos va a pasar es que vamos a tener gente encima, daros prisa, daros prisa, daros prisa. Pero es más importante hacerlo bien que ir deprisa. Si se mueve la estación, hay que volver a calibrar, impepinable. Ser precavidos a la hora de cambiar el método de medición en el transcurso de la prueba. Es prácticamente continuación con lo de antes. Si se me mueve la estación, va a venir un señor, el juez árbitro, y dice, venga, venga, rápido, que tenemos prisa, y va a querer medir con cinta. Insistir en que eso no es mejor volver a calibrar, perder un minuto ahí, pero se puede perder un minuto, pero no porque el hecho de que se mueva la estación, ya pues, cambiamos a la cinta y ya está. O sea, si se estropea la estación, pues sí, hay que cambiar a la cinta y no hay ningún problema. Pero hay que intentar utilizar todos los recursos posibles para volver a utilizar la ADN. Uno de ellos. No es una cosa ¿vale? Solamente se deberá cambiar el sistema de medición si no se puede recuperar el sistema en un tiempo prudencial y con una coherencia con el tipo y desarrollo de la competición, retrasando la misma lo mínimo posible. Si se nos mueve la estación, lo dicho, lo más rápido que se pueda, se vuelve a calibrar, se vuelve a colocar, pero si es posible recuperar el sistema, es mucho mejor recuperarlo que volver a cambiar a la cinta. En caso de cambio, todas las marcas medidas durante el periodo en que hay certeza de que el equipo DME ha funcionado con normalidad se darán por válidas. Imaginaros pues, que estamos en la segunda ronda, en el tercer salto, y llega un señor y nos mueve la estación. Pues hasta ese salto las marcas son válidas, aunque luego recuperamos el equipo y claro, todas las marcas serán válidas, pero si se estropea el equipo y no se puede volver a utilizar el equipo, las marcas que se han medido hasta ahora son válidas y las que se midan después con cinta también. El juez de DM, bajo la supervisión del juez árbitro, deberá rellenar el impreso oficial que puede descargarse de la página web de la REFEA. En el caso en el que se harán obligatoriamente comprobaciones antes de la prueba y al finalizar la competición. El impreso, que creo que lo conocemos todos, se debe de rellenar delante del juez árbitro. A ser posible, el juez árbitro tiene que estar presente durante las comprobaciones. Si no está porque tiene otras cosas que hacer, pues no vamos a pararlo por eso, pero a ser posible tiene que estar presente. Ante una incidencia, se debe parar el concurso al menor tiempo posible. Lo más rápido posible, se vuelve a calibrar o se vuelve a hacer lo que sea, pero recuperamos el sistema. En caso de fallo del equipo y con la finalidad de que se anulen el menor número de registros, sería conveniente disponer de un punto fijo de comprobación o verificación situado, por ejemplo, en la línea de sector o en el borde del foso. Si nos falla el equipo, lo recuperamos y comprobamos un punto. Ese punto tiene que estar marcado claramente, pero lo recuperamos midiendo ese punto. En caso de duda de la precisión del sistema, el equipo muestra una indicación de fuera de rango.
Los niveles se han desplazado y no están centrados. Se ha dado un golpe al equipo y dudamos de si se ha desplazado. O sea, si pasa alguna de estas tres cosas, las estaciones vemos que en la pantalla nos pone fuera de rango. Entonces, pues eso es que se nos ha ido el equipo, se nos ha ido la burbuja. Lo que debemos de hacer es volver a recolocar el equipo, pero siempre habría que volver a calibrar. Entonces, realizar los ajustes necesarios en el equipo. Comprobar que el punto de control sigue dentro de las tolerancias. O sea, si se nos va el equipo, lo dicho, medimos un punto. Si está dentro del centímetro de tolerancias del que hemos hablado, seguimos para adelante sin problema. En caso contrario, realizar la remedición del centro y comprobar de nuevo al menos un punto de control. Si se nos ha movido mucho la estación, no vamos a poder recuperar lo que es la calibración del equipo. Entonces, volvemos a colocarlo, volvemos a medir el centro y comprobamos por lo menos un punto. No haría falta hacer los 3 puntos de comprobación, pero por lo menos uno sí, para comprobar que el equipo está midiendo correctamente otra vez. A ver, aunque nos parezca que hemos movido poco, la estación puede írsenos 1, 2, 3, 5 centímetros. Y vale. Y esto lo hemos puesto en grande para que lo tengamos todos claros. En caso de récord, solo se debe de asegurar que el sistema sigue midiendo bien, comprobando uno de los puntos de control. Nunca usar cinta métrica de acero para refrendar el récord en cuestión. O sea, si hay un récord, estamos midiendo ya un récord, comprobaremos un punto de comprobación. Pero no nos pondremos todos locos, sacaremos la cinta métrica, hay que medir el récord con cinta. No, no, no. Si el equipo funciona y hemos comprobado que mide correctamente, el récord es válido. Esto lo tenemos que tener claro, porque aquí sí que tenemos dudas, ¿eh? Bueno, el equipo, ahora vamos a pasar a fundamentos, y esto lo vamos a pasar muy rápido. El equipo electrónico mide distancias en su posición y un punto señalado mediante fenómenos ópticos. El equipo es capaz de medir con precisión ángulos horizontales y verticales. Mediante el teorema de Pitágoras, la estación calcula la proyección horizontal entre el equipo y el punto señalado. Con las proyecciones horizontales y 2 puntos y su diferencia de ángulos horizontales, se puede calcular la distancia entre estos 2 puntos, utilizando el teorema de Pitágoras, generalizando a triángulos no rectángulos, teorema del coseno. Vale, eso es la estación y eso es todo lo que vemos en la pantalla. Si nos damos cuenta, en la pantalla salen muchos datos. Esta es la distancia horizontal, esta es la distancia vertical y esta es la distancia que hay desde el punto de disparo al prisma. Esta normalmente por Pitágoras es más grande que las otras. Si nos damos cuenta, todas las estaciones en un lateral tienen como una crucecita. Luego lo vemos. Es una cruz y esa es la cruz que sería el punto cero de la estación, desde el cual la estación mide la distancia vertical. Tiene una cruz y entonces desde ese punto a la altura del prisma nos da la vertical. Y vale, y eso es el Pitágoras, el coseno, teorema del coseno. Si esta es la estación, este lado lo hemos fijado previamente cuando hemos marcado el centro. Este lado es lo que medimos cuando medimos la distancia o el lanzamiento. Y entonces lo que calculamos es C y a C le restamos el radio. Y eso es como el fundamento de por qué mide la estación y cómo mide la estación. Esto ya os digo es muy rápido. O sea, conviene que lo sepáis, pero bueno.
Colocación de la estación. Esto es muy importante también. Elección de la ubicación óptima de la estación. Visión completa del área de caídas. Visión del cero. Claro, para colocar la estación tenemos que ver el cero, eso es de cajón, y tenemos que colocarnos en un sitio que veamos toda la caída. Porque si hay una parte de la caída que no vemos, la hemos cagado. No, si cae ahí un artefacto, no lo podemos ver, ni medir ese lanzamiento. Distancia al secretario de la prueba o terminal informática. Claro, a la hora de colocar la estación también tenemos que tener en cuenta de qué disponemos. Normalmente nuestros cables son de un par de metros, entonces la estación y el ordenador no debería de estar separado más de 2 metros. Si tenemos un cable de 20 metros, pues podemos irnos a 20 metros, pero bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Y dónde se va a colocar el secretario también? Estado y tipo de superficie del terreno. Lo ideal es que la estación se coloque en hierba, bien colocada, bien pisada, y ahí es donde no se va a mover. La colocamos en superficie, en tartán, pues es más fácil que se mueva que si la estamos colocando en hierba. Pero bueno, no estaría mal tampoco. Pero, por ejemplo, en cemento, con que la soples, se va a mover la estación. O sea, sería evitable esa superficie. O si no, pues habría que ver formas de fijar las patas de alguna forma, poner una esterilla encima, pero bueno, la superficie de cemento sería evitable. Sí, bueno. Ha habido casos de caer un martillo, golpear en la jaula, rebotar y caer en la estación. Instalación de la estación. Orientación, claro. Todos sabemos, la estación se coloca encima de un trípode. ¿Por qué se llama trípode? Porque tiene 3 patas. ¿Cómo se colocan las patas? La pata que está sola debería de apuntar hacia donde vamos a medir. Por una sencilla razón. Si tú apuntas hacia donde vas a medir, pones la pata sola, donde estás tú, tienes 2 patas y te puedes meter debajo de las patas. Si metes la pata que está sola donde estás tú, es más fácil que la toques cuando te mueves o la altura. Si colocamos la estación muy alta es muy incómodo. Si la colocamos muy baja, lo mismo. O sea, la estación se debe colocar. Lo ideal es que para la persona que la va a usar. Y claro, hay que tener en cuenta también si va a estar esa persona sentada o si va a estar de pie. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Lo que decía Miguel es que para medir, me coloco aquí. Yo voy a medir allí principalmente. Si el sector está allí, pues lo coloco así. Si el sector está allí, lo pongo así. Y así tú tienes más espacio para moverte. Pues si lo pones así, y cuando toques, te lo llevas. ¿Vale? Lo coloco aquí, por favor. Sí, vale. Bueno, hay aplicaciones, por ejemplo, cuando vamos a medir una pista, nos da igual cómo colocar las patas. Como vamos a dar 360 grados, nos van a estorbar en algún momento siempre. Pero bueno, si vamos a medir un lanzamiento, un salto, lo ideal es eso, esta pata hacia el lugar donde vamos a apuntar. Para eso, para tú estar aquí metido debajo. Si estás sentado, o yo si estoy sentado, a mí personalmente me gusta estar muy abierto, porque así, pero eso también va a gustos. Lo que no estaría bien es tener la pata así, porque cualquier cosa que te muevas. Bueno, colocación de la estación. Y esto es un concurso de longitud. Y vemos que aquí hay de todo. Pues aquí está el juez jefe, están los jueces, están los atletas, o sea, hay de todo. Tenemos que buscar un sitio donde colocar la estación y molestar nosotros lo menos posible y que nos molesten a nosotros lo menos posible, donde veamos todo el foso de caída y donde no nos pueda estorbar nadie. Por ejemplo, aquí atrás estaríamos muy mal porque justo estamos delante están delante de los atletas. Aquí están los jueces delante. Aquí está el reloj. O sea, ¿dónde os colocaréis vosotros en este concurso?
A ver, un sitio muy bueno para colocarse es aquí, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ahí tienes que disponer de un cable lo suficientemente largo para llegar al ordenador. Por eso, si no tenemos ese cable, no podemos colocarnos ahí. Un sitio, pues mira, aquí no sería por aquí, por esta zona. Pero claro, otra cosa que hay que tener en cuenta es el tiro de la televisión. Si la televisión graba desde ahí, tampoco te puedes poner aquí. O sea, hay que tener muchas cosas en cuenta. Eso es una jabalina, lo mismo. Aquí, en esta zona totalmente prohibida. Por aquí, por aquí no estaría mal colocarse, porque estamos en hierba, estamos bien anclados. Vemos el punto, porque vale, el punto este lo tenemos que ver una vez. Esto, pues solo es el secretario. Si por mover la mesa de secretaría un minuto mientras estamos calibrando no pasa nada, pero lo que no puede ser es ponernos en un sitio que haya algo que en todos los lanzamientos nos estorbe. Esto es un peso, lo mismo, vemos que hay un montón de cosas. ¿Dónde nos colocaríamos aquí? Pues por aquí, imposible. Aquí podríamos estar. Es peso, ¿eh? No es. Y eso ya es disco martillo. Y ahí ya tendríamos que tener más cuidado por lo que decía antes Iker. El martillo puede rebotar y nos puede pegar, entonces hay que colocarse en un sitio. Pues aquí, pero separados, en el césped. Siempre ya os digo, tenemos que ver los centros y toda la caída. Sí, el secretario es este. Entonces, pues por aquí, o separados, bien separados para que no tengamos problemas con el martillo. Y esto, pues, esto es muy importante, elegir bien el sitio donde vamos a colocarnos. Porque si nos colocamos en un sitio que nos estorbe todo y que tardemos, apártame esas mesas, no sé qué, entonces cada intento que intentamos medir, tardamos 5 minutos en quitar todo lo que nos estorba, eso no es un buen sitio. Bueno, comprobaciones a realizar antes del comienzo. Medición de la profundidad del prisma. Medición de los ángulos. Todos tenemos claro lo que es la profundidad del prisma y eso es imprescindible. Eso es muy importante. Sabemos dónde se cambia en el programa y todo, ¿no? ¿Sabemos qué es la profundidad del prisma? ¿Qué es la profundidad del prisma? A ver, la diferencia, más o menos sí. El prisma, estos prismas nuevos ahora también tienen poca profundidad de prisma porque son pequeñitos y tal, pero los prismas antiguos tenían más profundidad de prisma. Esa es la diferencia entre donde pinchamos, que sería el pincho, y lo que es donde mide la estación. La estación mide al fondo del prisma. Entonces, con los prismas nuevos que tenemos ahora, la profundidad del prisma es más pequeña, porque el prisma es más pequeñito. Pero los prismas antiguos que teníamos sí que es distinto, sí que es. Mirar, esto aquí más o menos va aquí, y la profundidad del prisma sería esto, porque el, la, el rayo llega hasta el fondo y lo devuelve, pero tiene una profundidad de prisma, y sin embargo estos no tiene tanta profundidad de prisma, porque sería algo pequeñito. Desde donde pinchamos, igual puede ser hasta cero. Pero la profundidad del prisma tenemos que medirla siempre. Al principio de las jornadas, todas las veces. Sé que muchas veces no lo hacemos porque vamos con prisa o cualquier cosa, pero está mal hecho. Hay que medirla siempre. Eso os lo explicaremos mañana.
Aquí estamos diciendo que hay que medirla, pero mañana os explicamos cómo medirla. La medición de los ángulos, eso es más raro. Eso es porque que las estaciones se mueven, las estaciones viajan, las cajas, las maletas donde van las estaciones, pues están bastante bien diseñadas, pero durante un viaje puede ser que se dañe la estación. Entonces, la comprobación de los ángulos, la medición de los ángulos es que más o menos comprobamos que los ángulos funcionan, no es óbice de que funcione perfectamente la estación, pero por lo menos comprobamos que si nos da mal ya la medición de los ángulos, sabemos que no podemos usarla porque va a estar mal la estación. Esto que es, mirar, esto que veis aquí, esto es la profundidad de prisma. Eso es lo que tenemos que medir siempre. Que te vamos a dar y eso es la medición de los ángulos. La medición de los ángulos es que fijamos un punto aleatorio cualquiera. Todos sabemos poner a cero la estación, ¿no? Le ponemos a cero, le damos la vuelta completamente a la estación. Lo hacemos luego con la estación montada. Y esto, o sea, montamos la estación, medimos, o sea, fijamos la estación un punto cualquiera, completamente aleatorio. Le damos la vuelta y entonces lo que nos tiene que dar son, nosotros medimos con 400 grados, nos tiene que dar 199, 200, si nos da 199,99, o sea, 200 va a ser muy difícil que nos dé exacto, pero parecido. Si nos da 160, está mal, y entonces no deberíamos de usar la estación. Medición de la profundidad del prisma. Determinar el parámetro que hay que introducir en el sistema de cálculo para compensar de forma uniforme todas las mediciones como consecuencia de la corrección de la distancia entre el centro del jalón y el vértice del cono del reflector. Lo que hemos dicho. Esto sería la profundidad del prisma, eso es lo que tenemos que determinar y lo metemos en el sistema. Y entonces en todos los intentos utilizaremos el mismo parámetro. Ajusto con la estación, ya he ajustado, ya veo el punto, y continuo hago lo siguiente. La giro 180 grados, la giro 180 grados, y vuelvo a mirar, y en la pantalla, cuando lo pongo a cero los ángulos, y compruebo que ha girado 180 grados. 200. Normal, la aplicación habitualmente se configura en 100 goles. Entonces, una vuelta entera son 400 goles, media vuelta 200 goles. Como hemos tirado la mitad esto y la mitad esto, media vuelta, el display tiene que aparecer que hemos girado ese mismo ángulo. Si te sale 160 o 220, vas mal. Tiene que estar cerca de 200, muy cerquita, porque si no, el sistema de medición de ángulos no estaría funcionando correctamente. A ver, ya os digo, 200 es muy difícil que te salga. Te puede salir 199,997, 199,003, o sea, que son datos válidos. Medición de los ángulos. En este caso, se trata de comprobar que el sistema de medición de ángulos funciona correctamente. La prueba consiste en medir dos puntos situados exactamente a 200 grados, con 180 sexagesimales, tanto en el eje vertical como en el horizontal. Elegimos un punto al azar, cualquiera, una esquina o lo que sea, giramos completamente, buscamos otra vez ese punto y en la pantalla nos tiene que salir cerca de 200, 199, algo, o 200,0. Bueno, asignación de los puntos de control. Esto también es importante y aquí sí que nos estamos dando cuenta que no lo hacemos todo lo bien que lo deberíamos de hacer. Se fijan 3 puntos, preferiblemente en las cercanías de la zona de caída, que sean fáciles de localizar, esquinas del foso de saltos, grapas de sujeción de las marcas del sector de lanzamientos. Es importante que las marcas
que se elijan para señalizar los puntos no se puedan mover durante la competición y que además se encuentren situadas de tal forma que sea sencillo realizar una medición. Si os dais cuenta, grapas de sujeción. No pone en ningún momento sector. Una grapa no se va a mover. El sector sí, pero una grapa no. Y a lo que hay que ser es muy rigurosos a la hora de pinchar. Porque claro, si el que pincha, ahora pincha aquí, luego viene y pincha 2 centímetros. Bueno, 2 centímetros no van a ningún lado, no. 2 centímetros es la diferencia que nos puede dar en la estación. Entonces, el que pincha tiene que saber muy bien dónde están los puntos y tiene que pinchar siempre en los mismos puntos. Por eso es muy importante tenerlos bien marcados. Utilizando una cinta métrica de acero, se realiza la medición en milímetros de cada uno de los 3 puntos seleccionados desde la línea de medición del concurso. O sea, utilizando una cinta, lo primero que hacemos es medir los 3 puntos en milímetros, como hemos dicho antes. Los resultados de las 3 mediciones se recogen en las casillas medidas de los puntos de control tomadas con cinta métrica del certificado de medición electrónica. Eso lo veremos ahora. Hay unas casillas que ponen medidas con cinta métrica. Sí, con la cinta métrica solo al principio. Con la estación en milímetros se realizará una medición de cada uno de los puntos seleccionados. Los resultados de las 3 mediciones, junto con la hora en que se han realizado, se recogen en las casillas antes del comienzo del apartado medidas de los puntos de control tomadas con EDM del certificado de medición electrónica. Para que se pueda considerar bien configurada la estación, la diferencia entre la medida realizada con cinta de acero y con la estación debe ser, para todos los puntos, inferior a 10 milímetros en valor absoluto, 1 centímetro. Vale. Sí. Lo dicho, fijar bien los puntos, tenerlos bien fijados, saber cuáles son, y no solo nosotros, sino el que pincha tiene que saber cuáles son. Aseguraros que el que pincha sepa cuáles son los puntos, porque tiene que pinchar siempre en los mismos. Durante la celebración de la prueba, si no hay ningún problema con la estación, no se realizarán mediciones a los puntos de control hasta finalizar esta. Si no hay ningún problema, fijaros, Si ha pasado tiempo desde la medición de los puntos de control hasta el inicio de la prueba, se puede medir uno de los puntos antes del primer intento del concurso para comprobar que sigue estando calibrado el equipo. Esto es más o menos lo que decíamos antes. Lo más cerca posible al inicio de la prueba hay que asegurarse que el equipo funciona bien. Entonces, podemos hacer las comprobaciones una hora antes. No nos lo impide nadie, que calienten, que tal, pero a mí personalmente me gusta antes de iniciar el concurso, tardas un segundo y comprobar uno de los puntos. Si te da bien, tira para adelante, no hay ningún problema. Si te da mal, pues eso es que algo ha pasado en ese tiempo y tienes que volver a calibrar. Si tenemos dudas del funcionamiento del equipo, se puede medir uno de los puntos de comprobación. Lo dicho, si tenemos alguna duda porque ha pasado algo, hay algo, vemos algo raro, comprobamos uno de los puntos de comprobación. Bueno, los puntos de comprobación no lo hemos dicho, pero también lo dijo Iker antes, no vale que estén todos en línea. En un sector debería de ser en un lado, en otro y en el medio, no en el foso de caídas, en un lado, en otro y en el medio. Porque si medimos todo en línea, puede ser que nos dé bien, pero al cambiar de ángulo puede que nos dé mal. Una vez terminada la ronda de competición, es necesario repetir las mediciones en milímetros de los 3 puntos que se fijaron durante el contraste precompetición. Los resultados deben reflejarse en las casillas después del final del apartado de medidas de puntos del control tomadas con EDM, del certificado de medición electrónica. Y este es el famoso certificado. Medidas tomadas con cinta, la hora, punto 1, punto 2, punto 3. Eso solo al principio. Medidas con los puntos de control tomados con EDM, antes del comienzo, después del final. La hora, punto 1, punto 2, punto 3. Punto 1, punto 2, punto 3. Y claro, por supuesto, la diferencia no debe ser muy evidente. Puede diferenciarse un 2, 3 milímetros, pero si nos da 5 centímetros de diferencia entre el punto 1, entre el inicio y el final, pues algo nos ha ocurrido durante la prueba. Habría que estudiar y habría que ver lo que habría que hacer con esas marcas. Observaciones.
en la casilla de observaciones, aquí podemos poner, hubo un incidente y se tocó la estación y hubo que volver a calibrarla. Si eso ocurre, tenemos que ponerlo en observaciones. El problema. Exactamente. Y firmas del operador y del juez árbitro. Como hemos dicho, el juez árbitro debería estar presente durante el proceso de comprobaciones. Bueno, esto es la parte de arriba. Don, doña, vuestro nombre, la prueba, longitud, triple, peso, disco, jabalina, martillo. Si son pruebas combinadas, la fecha a la que es, la hora a la que es, la categoría. Estación, marca. Nosotros casi siempre va a ser pentas, pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos una Leica, hay Topcom, modelo. El modelo viene siempre también en los laterales. En este caso es una Leica TCR 703. En nuestro caso, la 1500R viene en el lateral. Número de serie. Donde encima debajo de la pantallita, en la pantallita por aquí, las nuestras tienen una pegatina dorada y un número. Ese es el número de serie de la estación, el que tenéis que consignar en el certificado. Y luego, sistema de cálculo, marca, pues ponéis refea y ya está. Modelo, refea. Número de serie no hay. Propietario, pues de quien sea el ordenador. Tampoco. Nombre del fichero. Sí, si queréis poner el nombre que habéis dado al fichero, donde se guardan los datos. Que eso lo veremos también mañana, donde se guardan los datos. Y nada, esta primera parte es hasta aquí. Hola. Sí. Sí, bueno, a ver, efectivamente todos, bueno, solemos colocar los puntos de control a ambos lados de una manera repartida. Bien, da una sensación cuanto menos visual de variedad, pero ¿hay alguna razón realmente por la que, objetiva y científica, por la que 3 puntos de control medidos en cualquier sitio sean peores que 3 puntos bien repartidos? Ya, todo eso, con lo mismo que estábamos a la velocidad del prisma, dependiendo cuál es la posición entre estación, punto de medición, cambia mucho el ángulo. Por eso pedimos izquierda, derecha, centro, porque estás moviendo el ángulo. Correcto. Pero entonces tú puedes tener un dato muy preciso de este ángulo y aquí tener error. Dependiendo Puede de. ser un problema de nivelación de la estación. Vale, ¿te sirve para detectar La posición del prisma está mal, que la estación está mal nivelada. Es decir, si todo está correcto, daría exactamente igual, pero te sirve como herramienta para detectar problemas? Se trata de evitar que haya problemas. Dependiendo del ángulo, puedes hasta multiplicar por 2 el error de la profundidad del prisma. La versión. La versión. Sí, Vale. se puede poner. Luego la veremos. Sobre lo que decía Luis, el tema, por ejemplo, en Torrent, cuando se movió la estación, luego cuando estuvimos comprobando las marcas, en la parte, bueno, estoy aquí cerca de Miguel, en la parte derecha del foso, que estaba más cerca, el error estaba en unos 17 centímetros, y sin embargo, en el otro lado del foso, sin irnos al extremo, porque era un poco, depende de dónde había caído la atleta, estaba en torno a 21 o 22. O sea que sí que esos 5 centímetros, aún en la misma línea, había diferencia significativa. Eso si hubiese sido, por ejemplo, un lanzamiento largo, hubiese sido mucho más. Mucho más.
Con a más longitud, más error, normalmente.